enfrentar tus temores es una decisión. Tú tomas la decisión de enfrentar lo que tienes al frente. Tú tomas la decisión de irte acompañado con Dios y decir: Señor, yo voy a enfrentar este temor. No más miedo a la muerte, no más miedo a estar solo o sola, no más miedo a emprender este negocio o a accionar algo en tu vida, no más miedo a hablar en público. Tú tienes la decisión de hacerlo. Tú tienes el poder en ti para enfrentar todo temor, para enfrentar todo miedo. Y el dominio propio que recibes del fruto del Espíritu Santo de Dios te da ese dominio para controlar y procesar los pensamientos que vienen de afuera, que entran en ti y que tú puedes decir: este no lo creo, esto no lo acepto, y los cambias y los renuevas por la palabra de Dios, por pensamientos de Dios en ti. Si Dios es tu luz, si Dios es tu fortaleza, si Dios está contigo, ¿quién te puede infundir temor? ¿Quién te puede infundir miedo? Hoy te quiero hablar cómo vencer tus miedos, cómo vencer tus temores. Esta prédica va a ser de gran bendición para ti, así que compártela ahora mismo con tus seres queridos y amigos. ¿Qué es el temor? El temor simplemente es una emoción del ser humano que se origina por un pensamiento o por un conjunto de pensamientos. Y esos pensamientos vienen simplemente de lo que tú ves, de lo que tú escuchas, de lo que tú percibes con tus sentidos. Hay muchos tipos de temores y de miedos que nosotros experimentamos. Hay personas que le tienen miedo a la muerte. Hay personas que le tienen miedo a la soledad, a las alturas, a la oscuridad. Miedos a personas o a una persona en particular, a los enemigos. Miedos a tomar acción para hacer algo. Miedo a prosperar, miedo a un negocio. Miedo a relaciones, al matrimonio. Hay personas que tienen miedo en hablar en público. Y de esto te voy a hacer un pequeño ejemplo. Hay personas que de repente tienen ese temor, ese miedo de poder hablar al frente de personas. Y si ponemos en perspectiva una persona que se está preparando para hablar en público, de repente lo puede hacer muy bien cuando está practicando delante de un espejo, puede ser muy elocuente, pero si cambiamos la escena y ponemos esa persona al frente de 1000 otras personas, o 3 o 4, por lo que está viendo, toma un pensamiento y puede entrar miedo, puede entrar temor en esa persona. Por lo que estamos viendo, por lo que estamos percibiendo, lo que vemos y escuchamos es casi que imposible evitarlo, pero lo que estás pensando, sí podemos procesarlo y controlarlo. Escúchame muy bien, lo que tú piensas, sí lo puedes procesar de otra forma y controlarlo. Y de esto quiero profundizar un poco, quiero llevarte a el primer libro de la Biblia, el libro de Génesis. Cuando Dios le dio una orden clara a Adán y a Eva de que no tomaran de ese fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Cuando ellos desobedecen, pasa algo. Hay una muerte espiritual en ese momento. Y en la escritura habla algo muy importante que va de acuerdo a lo que hoy te estoy enseñando, a lo que te estoy predicando.
te quiero llevar al libro de Génesis capítulo 3, versículo del 8 al 10. Y quiero que tú abras tus ojos espirituales para que recibas una verdad de a dónde nació el miedo. Escúchame muy bien. El hombre y su mujer oyeron la voz de Dios, el Señor, que iba y venía por el huerto con el viento del día. Entonces corrieron a esconderse. Esto fue después de que ellos desobedecieron a Dios. A esconderse entre los árboles del huerto para huir de la presencia de Dios, el Señor. ¿Cuántos estarán huyendo de Dios simplemente porque están desobedeciendo? Y dice, para huir de la presencia de Dios el Señor. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde andas? Le pregunta a Adán. Y Adán le respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, pues estoy desnudo, por eso me escondí. ¿Sabes que esta es la primera vez que el hombre sintió miedo? Porque Adán estuvo con Dios, Adán y Eva estuvieron en el huerto con Dios, compartiendo con Dios, teniendo una relación con Dios donde no existía el miedo. Pero fue solo y tan solo cuando ellos desobedecieron a Dios que entonces hubo una separación espiritual, una muerte espiritual, que eso se le advirtió Dios a él. Y cuando ocurre esta muerte espiritual, entra el pecado en Adán. Y no solamente entra el pecado, también entra la culpabilidad en Adán. Y cuando ocurre esto, que entra el pecado, entra el miedo y entra también la culpabilidad. Desde ese momento comenzó el miedo activado en el ser humano. Todo comenzó con una separación espiritual. Desobedecieron, entró el pecado acompañado del miedo. O sea que el miedo se originó de una separación de Dios. Cuando tú estás apartado de Dios, cuando tú no estás con Dios en tu corazón, vas a experimentar miedos y temores. Y tú me puedes decir, pero yo conozco a Dios, le creo a Dios. Te voy a llevar en la Escritura, te voy a llevar a navegar en la Escritura para que entendamos por qué aún nosotros, conociendo de Dios, sentimos miedo. Quiero llevarte a Isaías 26:3. Dice la Escritura, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Hello. Cuando tu pensamiento está puesto en Él, cuando tú estás confiando en Él, porque hay muchos que creen, pero no han llegado a confiar en Él realmente, no han puesto toda su esperanza en Él. Que tus pensamientos estén puestos en Jesús. Es muy diferente cuando tú dices, yo soy cristiano, pero tus pensamientos están en el mundo, no están en Cristo. Cuando tus pensamientos están en unidad con Dios, estás pensando en Dios, estás meditando en Él, le estás creyendo a Él, Él está contigo. Y ahora te voy a desarrollar esta enseñanza, que cuando tú llegas a ese punto de tener esa intimidad con Dios, el miedo no puede prevalecer en tu vida. El temor no puede prevalecer en tu vida, porque hay alguien más grande que el temor y el miedo, que nunca lo creó Dios. Hay alguien más grande contigo, que es el mismo Padre Celestial, tu Creador. Jehová de los ejércitos, Dios soberano, poderoso. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado, por lo que vas a hacer hoy durante este tiempo y a través de esta palabra.
Padre, gracias por corazones siendo sanos y libres de todo temor y todo miedo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién podría yo temer? Dice la Escritura. ¿A quién podría yo temer si Él es mi luz y el Señor es mi salvación? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿Quién podrá infundirme miedo? Dice el Salmo 27:1. Si en momentos de oscuridad Dios es tu luz, si en momentos de peligro Dios es tu salvación, si en momentos de debilidad Dios es tu fortaleza, ¿quién o qué podrá infundirte a ti temor e infundirte miedo? Hello. Si Dios es tu luz, si Dios es tu fortaleza, si Dios está contigo, ¿quién te puede infundir temor? ¿Quién te puede infundir miedo? My Lord Jesus, escúchame muy bien. Dice Dios que Él nunca nos dio a nosotros un espíritu de temor, un espíritu de cobardía. Dice la Escritura que Él nos dio un espíritu de poder, un espíritu de amor y un espíritu de dominio propio. Alguien necesitaba escuchar esto. Ya lo has escuchado muchas veces, pero no has podido verdaderamente recibir la revelación y activarla en tu vida. Tú no estás supuesto a estar en miedo ni vivir en temores. Tú tienes una nueva naturaleza. Escúchame muy bien. Dios no te dio un espíritu de temor, lo dice la Escritura, te dio un espíritu de poder, de amor y dominio propio. ¿De dónde proviene ese espíritu de poder, amor y dominio propio? El Espíritu Santo de Dios, que tú que le has dicho sí a Jesús, tienes el Espíritu Santo de Dios, tú tienes el poder de Dios en ti, tú tienes el amor de Dios en ti, tú tienes en ti el dominio propio, que es fruto del Espíritu Santo de Dios, también como lo es el amor de Dios. El amor de Dios que es perfecto, que está en ti, echa afuera todo temor y todo miedo, lo dice la Escritura. Y el dominio propio que recibes del fruto del Espíritu Santo de Dios te da ese dominio para controlar y procesar los pensamientos que vienen de afuera, que entran en ti y que tú puedes decir: este no lo creo, esto no lo acepto, y los cambias y los renuevas por la palabra de Dios, por pensamientos de Dios en ti. Hay alguien que necesita comenzar a pensar hoy diferente. Hay alguien que necesita entender una verdad. Y la verdad es que tú no tienes un espíritu de cobardía. Dios te entregó un espíritu de poder, de amor y de dominio propio para que tú uses lo que tú tienes. My Lord Jesus, hay personas que hoy van a comenzar a cambiar sus vidas, a comenzar a pensar diferente, a creerle a la palabra de Dios, que sean libres completamente hoy de toda atadura que los tenía atados en miedo. Jesús. Así estaba yo, atado en miedo. Yo no podía hablar en público. Me ponía a hablar entre 2 y 3 personas y no podía hablar bien, tenía miedo. Y más delante de muchas personas. Pero cuando yo recibí esta palabra de Dios, cuando entendí que a mí no me dio un espíritu de cobardía y tuve en algún momento que pararme al frente de personas, algo comenzó a activarse en mí cuando comencé a meditar en esta palabra. Yo no tengo un espíritu de cobardía, yo no tengo un espíritu de miedo. El amor perfecto de Dios echa fuera de mí todo temor. El amor de Dios que es perfecto, el sentirme amado por Dios y comenzar a experimentar su amor, me dio una seguridad. ¿Tú necesitas escuchar esto? Te da seguridad. El amor de Dios
te afirma, porque tú te sientes amado, te sientes protegido, te sientes cuidado, te sientes respaldado. Es Dios quien te ama. No es el amor de un hombre, es el amor perfecto de Dios. Y ese amor perfecto de Dios te da seguridad. Afuera temor, afuera todo miedo. No te pertenece a ti. Tú tienes una nueva naturaleza cuando aceptaste a Jesucristo. Jesucristo vino para darte paz. Y mucha paz. No como la da este mundo, como la da el reino de los cielos. Oh my God, this is awesome. Comienza a tomar dominio de lo que estás pensando. Porque en un pensamiento, detrás de un pensamiento entra el temor, entra el miedo. Hay algo que te quiero compartir. Y es que tú debes de comenzar a memorizar y a meditar en la palabra de Dios, en la palabra que remueve miedo, que remueve temor. Dice la escritura en Isaías 41:10, escúchame muy bien. Así que no temas, te dice el Señor. Tú que tienes temor a la muerte, tú que tienes temor de comenzar ese negocio, de accionar algo en tu vida, temor a la soledad. Dios te dice a ti, hijo, hija, no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios, dice el Señor. Te fortaleceré, te ayudaré y te sostendré con mi diestra victoriosa. No temas, porque yo estoy contigo, te dice Dios. Te fortaleceré, te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Dios está dispuesto a ayudarte. Dios está de tu lado. Dios está de tu parte. Tú puedes confiar en Dios, que Dios no te va a fallar. Pon toda tu confianza, pon toda tu esperanza en Dios. Y medita. Y haz esta escritura vida en ti. Oh Padre Celestial, el Señor está conmigo. Jamás me dejará, jamás me abandonará. Él me ayudará, Él me sostendrá con su diestra victoriosa. No voy a temer. Así es que tú tienes que comenzar a pensar, meditando en la palabra de Dios, no meditando en lo que está diciendo el hombre, lo que estás escuchando en este mundo, lo que están diciendo las noticias. Medita en la palabra de Dios, que te fortalecen y saca fuera todo temor y todo miedo. Elías dio una palabra de sequía en Israel y comienzan a buscarlo a Elías para matarlo. Pero al mismo tiempo recibe instrucción Elías de ir y terminar con la vida de todos los profetas falsos que seguían al dios Baal. Él va y ejecuta a todos los profetas falsos y escucha una palabra de Jezabel. Y la palabra de Jezabel es que reciba castigo si para mañana a la misma hora no te he cortado la cabeza, así como se la cortaste a los profetas de Baal. Este Elías, que fue usado poderosamente por Dios, que vio a Dios haciendo prodigios, milagros y señales, que vio el respaldo de Dios, cuando escuchó esas palabras que le mandó decir Jezabel, entró en él un miedo y un temor que no había sentido antes. Hay personas que pueden estar creyéndole a Dios, pero en algún momento escuchan algo, ven algo, perciben algo, entra un pensamiento de temor y miedo en ellos, simplemente porque no le están creyendo a las promesas de Dios. Yo creo en Dios, mas no crees en las promesas de Dios.
Cree más bien en lo que están escuchando de otras personas, lo que escuchan del mundo, pero no le están creyendo a la promesa de Dios. Muchas veces caemos en esa trampa de que sí somos cristianos, sí amamos a Dios, sí le creemos a Dios, pero no estamos confiando plenamente en las promesas de Dios. No temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré y te sostendré con mi diestra victoriosa. Jesucristo de Nazaret. Tú tienes que creerle a las promesas de Dios. Tú tienes que creer siempre que la palabra de Dios que te entregó a ti se va a cumplir en tu vida. Por eso dice la Escritura en Isaías 41, 11, 13: todos los que se enardecen contra ti, sin duda serán avergonzados y humillados. Los que se te oponen serán como nada, como si no existieran. Hello. Aunque busques a tus enemigos, dice la palabra de Dios, no los encontrarás. Los que te hacen la guerra serán como nada, como si no existieran, porque yo soy el Señor tu Dios, que sostiene tu mano derecha. Yo soy quien te dice: no temas, yo te ayudaré. No temas, yo te ayudaré. Si algo debes de saber, hijo e hija de Dios, es que Dios está dispuesto a ayudarte, a ir contigo paso a paso. No temas, que Dios te ayudará. Tus enemigos pueden estar en tu propia casa. Tus enemigos pueden estar en tu propia familia. Tú puedes tener enemigos en cualquier lugar y en cualquier momento. Pero la palabra de Dios dice: no temas, que yo te ayudaré. ¿Sabes una cosa? Yo he tenido personas que han tratado de hacerme daño, que han tratado de hacerme mal. Y lo único que yo he hecho, escúchame muy bien, es confiar en Dios, entregarle esas personas a Dios, creer que Dios es mi protección, no sentir miedo ni temor, entrar en la paz que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, confiar en Él plenamente. ¿Sabes que Dios se ha encargado de esas personas? Y pasa lo que dice esa escritura. Yo he visto la mano de Dios cuidándome y respaldándome. Y lo mismo va a hacer contigo, apartándote de todo enemigo. Él cuida de ti y Él te dará siempre victoria. ¿Cuántos lo creen? My Lord Jesus. Dice la escritura en Hebreos 13, del 5 al 6, dice: porque Dios ha dicho: nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Así que podemos decir con toda confianza, ahí conmigo, voy a decir con toda confianza: el Señor es quien me ayuda, no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Si estás viendo que sientes temor por enemigos, personas que te quieren hacer el mal, comienza a meditar en esta palabra. Si Dios está conmigo, Dios me ayudará. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Comienza a vivir en esa promesa de Dios. Los 12 espías que fueron enviados por Moisés a espiar en la tierra prometida, se devolvieron con un reporte. 10 con un reporte malo y 2 con un reporte bueno. Los del reporte malo simplemente tuvieron miedo y temor y le dijeron: estos son hombres gigantes, muy fuertes, son ciudades fortificadas, nunca vamos a poder ganar esto, no entremos allá. El miedo. ¿Sabes que ese miedo lo infundieron en todo el pueblo de Israel? Y no
entraron a la tierra prometida por el miedo de esos 10. 2 le dijeron, sí, vamos que nosotros podemos. 2 le creyeron a Dios. Pero 10 hicieron entrar en temor a todo un pueblo. Y nunca entraron, esos que vinieron con temor, nunca entraron a la tierra prometida. Pero los 2 que vinieron, creyéndole a Dios, sin miedo, fortalecidos en Dios, entraron en la tierra prometida. Fíjense en esto, que es algo de pronto muy sencillo, pero bien profundo. Mi hija la llevamos a disfrutar de los parques de Disney y ella no quería, por muchos años no quería montarse en algunos rides que tiene Disney por miedo. Pero cuando salimos de casa me dijo, papá, hoy quiero enfrentar ese miedo. Y si tú te pones a meditar en esta palabra que me dijo mi hija, te puede traer libertad. Enfrentar tus temores es una decisión. Tú tomas la decisión de enfrentar lo que tienes al frente. Tú tomas la decisión de irte acompañado con Dios y decir, Señor, yo voy a enfrentar este temor. No más miedo a la muerte, no más miedo a estar solo o sola, no más miedo a emprender este negocio o a accionar algo en tu vida, no más miedo a hablar en público. Tú tienes la decisión de hacerlo. Tú tienes el poder en ti para enfrentar todo temor, para enfrentar todo miedo. Oh my God, hay alguien que hoy comienza a estar libre de todo temor y de todo miedo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gedeón vivió algo muy parecido. A Gedeón lo puso Dios como juez de Israel para libertar a su pueblo de los madianitas. Este hombre entró en pánico, en miedo, cuando Dios le dijo que lo iba a usar. Dijo, pero es que yo soy el menor de mi familia y somos la familia más pobre de todo Israel. ¿Cómo me vas a usar a mí para libertar a este pueblo? El miedo de Gedeón era porque le tenía miedo a morir en batalla. Lo dice la Escritura. Tenía miedo de morir en batalla. Y Dios le dice, no temas porque no vas a morir. Gedeón le creyó a Dios. Aún con el miedo se fue y le creyó a Dios. Y por creerle a Dios venció todo temor y conquistó, venció a todos esos miles de hombres que venían en contra de ellos. Escucha bien cómo fue lo de Gedeón, porque Gedeón llamó a 32,000 personas, guerreros, para enfrentar a los madianitas. Y Dios le pone a luchar solamente con 300 hombres. 300 hombres. ¿Cómo no iba a estar este hombre en temor y en miedo? Pero cuando decidió creerle a Dios, el temor salió. El temor se fue. Y aún con 300 hombres se fue fortalecido, creyendo que Dios lo estaba respaldando. Tú tienes que estar fortalecido, fortalecida, que esa batalla, ese temor que tienes al frente, lo puedes vencer porque tú estás con el Rey de Reyes y el Señor de Señores. ¿Quién puede ser más grande y más poderoso que el Dios que está contigo? Oh my Lord Jesus, es tiempo de que tú venzas tus temores, es tiempo de que saques todo miedo de tu vida en el nombre. Dice la Escritura, aun si voy por valles tenebrosos, no temeré peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tú, mi Dios, estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. No temeré peligro alguno. Medita en esa palabra. No voy a temer no voy a temer. Dios está conmigo. Y si Dios está conmigo,
¿quién contra mí? Te voy a enseñar algo muy, muy valioso de esta palabra de Dios que está en el libro de Deuteronomio. Comienza a poner esto en práctica. Dice la palabra de Dios para ti en este momento, 31:6, dice: esfuércense, o sea, estén fuertes y cobren ánimo. El miedo trae desánimo. Dios te está diciendo: cobra ánimo, anímate, no pierdas la esperanza, anímate, no teman ni tengan miedo, te dice Dios, porque contigo marcha el Señor tu Dios y Él no te dejará ni te desamparará. ¿Quién marcha contigo? Dios. Él no está diciendo te voy a enviar, no, dice yo estoy contigo, yo estoy marchando contigo, yo estoy dando paso a paso contigo. Tú no estás solo, tú no estás sola, vete confiado, ve y hace eso que has tenido tanto miedo de hacer. Vence el temor, enfrenta el temor, que Dios va a marchar, va a caminar contigo, te va a llevar de la mano, Dios mismo te va a ayudar. This is awesome, my God, Jesus. Adán trajo consigo, por la acción que hizo de desobedecer a Dios, trajo el pecado a la humanidad y trajo el miedo, trajo la culpabilidad y la vergüenza. Adán trajo ese miedo a nosotros, pero Cristo vino para darnos una nueva naturaleza. Cristo vino para darnos paz. Él es el príncipe de paz. En Él hay paz y nos dejó la paz no como la da este mundo, sino como la da el Rey de Reyes y Señor de Señores, abundante, una paz que sobrepasa todo entendimiento, que cuida tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Es una paz sobrenatural, esa es la paz, y tú debes de comenzar a recibir la paz, a creer que la paz que te dio tu Señor Jesús retira todo miedo, retira todo temor. Comienza a creer en la paz que nuestro Señor Jesucristo ya nos dejó. No dejar que entre el miedo en ti es una decisión, y es una decisión que tú tomas, y solamente tú puedes tomar esa decisión. Nadie la puede tomar por ti. Es tiempo de enfrentar tus gigantes, es tiempo de pararte firme, de animarte, de confiar en Dios. Es tiempo de seguir adelante diciendo yo voy a vencer este temor, voy a vencer este miedo. Si Dios está conmigo, ¿quién está contra mí? Decide enfrentar tu temor, confía en Dios con todo tu corazón, acepta la verdad que tú no tienes un espíritu de temor, tú tienes un espíritu de amor, de poder y de dominio propio, y está en ti. Declara su palabra y medita en esa palabra de Dios. Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza, Dios es nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Aun si la tierra se desborona y si los montes se hunden al fondo del mar y si tus enemigos se presentan delante de ti, Dios es mi fortaleza, Dios es mi amparo, Dios es mi ayuda segura en momentos de angustia. No temeré. ¿Cuántos lo creen hoy y cuántos lo reciben en el nombre de Jesús? Amén. Quiero declarar esta palabra sobre tu vida. Tú guardarás, mi Dios, en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Declaro esta palabra de Dios para que la paz de Dios te inunde de tal manera, su amor abunde en ti, su gracia se desborde sobre tu vida, que tú no experimentes nunca más temor, nunca más miedo. Y para llegar a ese punto es importante que tú aceptes a Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador. Y hoy yo quiero invitarte a ti a que lo recibas.
Es simplemente haciendo una oración, creyéndola, confesando que Jesucristo es tu único Salvador, que es el Hijo de Dios, que murió por ti en la cruz del Calvario, que pagó por tus pecados, que te dio sanidad, que te dio libertad, te dio salvación. Si tú lo quieres hacer, simplemente repite después de mí creyendo: Padre Celestial, hoy confieso que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Hoy decido seguirlo y amar a mi Dios por el resto de mi vida. Amigo y amiga, si tú hiciste esta oración creyéndolo desde el fondo de tu corazón, hoy yo te aseguro que tu nombre está escrito en el reino de los cielos. Eres salvo, eres salva y tienes vida eterna. Ahora ve y vence todo temor y todo miedo en el nombre de Jesús. Y al mismo tiempo quiero felicitar a todos ustedes que siguen transmitiendo nuestros mensajes a través de las redes sociales. Bendiciones. Sigamos haciendo la buena obra que nos encomendó nuestro Señor Jesús. Hasta pronto.